Lo que pasa es que generalmente cuando se habla de las causas de exención de responsabilidad, no se le ubica adecuadamente si lo enfocamos con la terminología dogmática, ¿no? Se habla de una conducta típica, antijurídica, culpable, y para algunos incluso con ese cuarto filtro analítico de la punibilidad. Y cuando se habla de las causas de exención de responsabilidad o de atenuación, nos ubicamos más precisamente en el artículo 20, y lo fundamental es determinar si estas causas están vinculadas a las categorías de la teoría del delito. Eso es lo más importante, lo fundamental. Y cómo su estudio va a requerir necesariamente de la ubicación de cada una de estas causas, bien sea a nivel del sustantivo de la conducta o a nivel de los adjetivos valorativos de la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Reitero, en el listado del artículo 20 encontramos un conjunto de causas de exención o atenuación de responsabilidad. Correcto. Pero ese listado no necesariamente puede entenderse de una manera lineal normativa, sino que desde la dogmática se tiene que articularlos de tal manera que se sistematice ubicando cada una de estas causas a nivel de la conducta, a nivel de la tipicidad, a nivel de la antijuridicidad y a nivel de la culpabilidad. Esa es la forma como debe trabajarse. Solamente tenemos que hacer acá algunas precisiones que es todavía de debate, aun cuando parece ya superado. El hecho de diferenciar las circunstancias con relación a las causas de disminución o incremento de punibilidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto, como bien conocemos, ha sido producto de una reflexión y de un debate entre quienes consideraban que nuestro código penal no regula las causas, las circunstancias atenuantes privilegiadas. Y esas causas, esas circunstancias atenuantes privilegiadas, conforme lo señala el profesor Prado Saldarriaga, ante su inexistencia, lo que hacía la judicatura es incluir en esas causas de disminución de punibilidad o esas causas de exención que aparecen reguladas en el artículo 20. Pero lleguemos a una afirmación clara. Las causas de exención o las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal no son circunstancias. Primer punto a considerar. Ese listado de causas de exención o atenuación de responsabilidad que aparecen previstas en el artículo 20 no son circunstancias, no son circunstancias. Cada una de ellas son normativas que corresponden a las categorías, a la categoría de la teoría del delito. No son circunstancias, reitero. Y es que cuando hablamos de las causas de disminución de punibilidad, es claro, causas de exención o atenuación de punibilidad, es claro que tenemos que trabajar necesariamente, reitero otra vez, conforme a la sistematización de la teoría del delito. Para poder avanzar esto de manera sistemática, me voy a valer de unas diapositivas que van a permitir graficar de mejor manera. A ver, veamos un momentito. Ya está. El artículo 20 del Código Penal lo regula como tal, exención de responsabilidad. Y tiene ese rótulo también de causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Entiéndase que las causas que eximen la responsabilidad penal es en tanto y en cuanto se configure cada uno de los requisitos de esas causas que aparecen previstas en el artículo 20. La pregunta vendría a ser entonces, ¿cómo opera esas causas que atenúan la responsabilidad? Esto está regulado en el artículo 21. Cuando de pronto alguna de las causas que eximen la responsabilidad penal no se ha completado o no ha cumplido con cada uno de los requisitos que exige, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa
o el estado de necesidad justificante, ¿no? Entonces, por eso que cuando hablamos de las eximentes, estas deben ser completas para que realice una causa de justificación y eventualmente no estemos ante un supuesto, ante un injusto. Bien, entonces comenzamos a evaluar y lo que ustedes van a estar atentos es a ver cómo cada una de estas causas en realidad no viene a ser sino el insumo normativo para comprender de mejor manera la teoría del delito. Comenzamos con esta exención de responsabilidad, la ausencia de conducta, ¿sí? En el numeral 6 encontramos del artículo 20, dice, el que obra por fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Esta es un supuesto de ausencia de conducta. Y es que cuando se habla de una fuerza física irresistible que proviene de un tercero o de la naturaleza, debemos entender lo que en dogmática se plantea como una fuerza física irresistible externa o una fuerza física irresistible interna. Un estornudo, un movimiento reflejo, por ejemplo, es una fuerza física irresistible interna. Si un sicario está pretendiendo matar a una persona y ésta se esconde en un salón donde también me encuentro presente, y de pronto estornudo, y con ello delato mi presencia, la mía y la del agraviado, el sicario viene y lo mata. Nadie me podría atribuir responsabilidad, o autoría, o complicidad, porque obré con una fuerza física irresistible interna. Hay ausencia de conducta. De ninguna manera me podrían atribuir que se configuró mi conducta o una acción. No, no hay acción, hay ausencia de acción, ¿no? Entonces, en esos supuestos, el hombre o la persona opera como una mera masa mecánica, ¿cierto? Como un reflejo de esa fuerza física irresistible interna que corresponde lógicamente al estornudo. Lo mismo pasa cuando se trata de una fuerza física irresistible que proviene de un tercero o de la propia naturaleza, ¿no? El caso de una persona que está en una piscina, transitando y de pronto viene un conjunto de personas que lo empujan y caigo sobre el agraviado de mala forma, de tal manera que le causa la muerte, ¿cierto? Obré como mera masa mecánica, no hay duda. Y al obrar como mera masa mecánica sin acción, sin conducta, estoy exento de responsabilidad, por más que haya causado la muerte, ¿no? La fuerza física irresistible externa está proviniendo de terceros que me empujaron y caigo de mala manera sobre el agraviado y le causa la muerte, ¿no? O fuerza física irresistible externa que corresponda a la naturaleza. Esto también se trata de un temblor que de pronto hace que pierda el equilibrio y caiga sobre un menorcito y le causa la muerte, ¿no? En cualquiera de estos supuestos, como vemos, estamos ante la no configuración del sustantivo que viene a ser la conducta. No hay conducta, en ninguno de los casos. En uno, por esa fuerza física irresistible interna, en los otros, interna, el del estornudo, en los otros, porque es una fuerza exterior, sea de terceros, personas o de la naturaleza, lo que hace que no exista, pues, conducta. Si no hay conducta, no tiene sentido evaluar la tipicidad, ni la antijuricidad, ni la culpabilidad, porque el sustantivo que tiene que ser adjetivado valorativamente como típica, antijurídica y culpable, no hay duda, es la conducta. Simplemente no hay conducta y, por tanto, la valoración se queda en la ausencia de conducta y no hay posibilidad de avanzar en la valoración de los demás filtros analíticos. ¿Se percatan? Estamos partiendo del numeral 6 del artículo 20. Si de pronto se hubiera articulado esto de manera sistemática, conforme a la dogmática, tal vez hubiéramos exigido o hubiéramos señalado que era más razonable que esto aparezca en el numeral 1, pero no, aparece en el numeral 6 del artículo 20. ¿Por qué? Porque no debemos confundir que una cosa es la sistemática que se emplea conforme a las técnicas de la legislación y otra cosa es la sistemática que emplea la dogmática, obviamente con los términos también propios, para que se vaya configurando aquellos imperativos que regulan el comportamiento humano, ¿no? Entonces, seamos claros al respecto, no confundamos, ¿no? Es que hago referencia a esto porque existen algunas posturas que tratan, ¿cierto?, de encontrar en el Código Penal la misma expresión que encontramos o los mismos términos y la misma sistemática que se trabaja en la teoría del delito, ¿no? La teoría del delito es un constructo dogmático que es construido para dar sistematicidad a los distintos dispositivos de la parte general y de la parte especial del Código Penal.
Por tanto, no pretendamos encontrar equiparación. Lo que sí vamos a realizar es encontrar más bien una armonía para ubicar, ¿cierto?, cada una de las categorías de la teoría del delito en las bases normativas que encontramos en nuestro Código Procesal Penal. Por eso acá lo que estamos haciendo, ¿dónde encontramos esta exención de responsabilidad? A nivel de la teoría del delito, en el sustantivo conducta. ¿Y dónde se encuentra este supuesto de ausencia de conducta? En el artículo 6, perdón, en el numeral 6 del artículo 20 del Código Penal, el que obra por fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. No hay conducta, no hay acción, no tiene sentido realizar valoraciones ulteriores. Luego encontramos este tema de la tipicidad, y acá tenemos una causa de atipicidad o un supuesto de atipicidad, la no afectación del bien jurídico. Y para esto, es claro que debemos tener un concepto adecuado de lo que es el bien jurídico. En sesiones anteriores habíamos conversado ya sobre este concepto operativo del bien jurídico. Bien jurídico no es la cosa, bien jurídico es la relación de disponibilidad, la posibilidad de disposición que tiene el sujeto respecto de la cosa. Esa relación de disponibilidad es fundamental. La disposición de este celular es el bien jurídico, no este celular. Y eso hace tiempo está claro en la doctrina, en la dogmática. Una cosa es el objeto material y otra cosa es el objeto jurídico. El objeto material es este celular, pero el objeto jurídico o bien jurídico viene a ser la relación de disponibilidad que tengo con este celular. Entiéndase de esa manera. Lo mismo pasa con el cuerpo de la persona. La mujer, ¿cierto? El objeto material de ataque en un caso de violación de la libertad sexual es el cuerpo de la mujer o es el cuerpo del varón. Pero, ¿cuál es el objeto jurídico o el bien jurídico? Es la disposición que puede dar esta persona de su cuerpo. Si la mujer da la disposición positiva para acceder carnalmente con otro sujeto, entonces simplemente no se afectó el bien jurídico, porque precisamente dispuso, dio su disposición para acceder carnalmente con la persona, dio su consentimiento válido para tener trato sexual. Entonces, entiéndase bien este tema de el bien jurídico como relación de disponibilidad para poder captar, para poder capturar ese tema, ese aspecto fundamental que es la afectación del bien jurídico. Nuestro Código Penal regula este supuesto de atipicidad en el artículo 20, numeral 10, ¿no? Dice, el que actúa con el consentimiento válido de un bien jurídico de libre disposición. De libre disposición. Por ejemplo, el celular, ¿sí? Hay una disposición, ¿sí? Entonces, llévatelo, ¿sí? Listo, afectó el bien jurídico, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es de libre disposición. El trato sexual de una persona mayor de edad, ¿cierto? El cuerpo como soma, objeto material, no hay duda, ¿cierto? Hay una disposición del cuerpo de manera positiva por parte de la mujer u hombre y no se afecta el bien jurídico. Si no se afecta el bien jurídico, pues se realiza el tipo. ¿Dónde encontramos este supuesto de causa de atipicidad? Lo encontramos en el artículo 10, en el artículo 20, numeral 10, perdón. No afectación del bien jurídico, no afectación del bien jurídico. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición, consentimiento válido, no un consentimiento viciado, sino un consentimiento válido del titular del bien jurídico de libre disposición. No nos olvidemos algo muy importante. Todos los bienes jurídicos suponen una relación de disponibilidad, una relación de disposición que tiene el sujeto con el objeto material. Lo que va a variar más bien es la posibilidad o la amplitud, mejor, de la disposición que puede tener una persona. En el caso de los delitos contra el patrimonio, en el caso de los delitos de violación de libertad sexual, verificar esa afectación del bien jurídico es sencillo, pero cuando hablamos de los delitos contra la administración pública, el problema ya va variando, porque ya no se trata de una esfera de libertad del sujeto, en este caso de la persona natural, sino se trata de una esfera de competencias, o sea, del funcionario público para efectos de que disponga de ese caudal, de ese efecto o de esa prestación. Pero siempre viene a ser una disposición. Una disposición. Ese es el concepto fundamental. La disposición dentro de la esfera pública va a permitir afirmar la afectación o no del bien jurídico. Entonces acá tenemos otro supuesto, ¿cierto?, de un supuesto de atipicidad. Puede haber una acción, puede haber conducta, pero resulta que en el caso no se afecta el bien jurídico porque actuó con el consentimiento válido del titular. Reparen, estamos siguiendo el esquema de la teoría del delito. El sustantivo conducta
acá encontramos el primer filtro analítico que viene a ser la tipicidad, y estamos viendo cómo lo nuclear viene a ser la afectación del bien jurídico y cómo en algunos casos el consentimiento válido del titular del bien jurídico hace que el comportamiento sea atípico. Sin embargo, acá tenemos que hacer una aclaración. No es pacífica, y es felizmente minoritario el sector, que considera que este artículo 20, numeral 10, que hace referencia al que actúa con el consentimiento válido del bien jurídico, vendría a ser un supuesto de causa de justificación. Y ustedes se van a percatar que este planteamiento es un poco errado, bastante errado, notoriamente errado, porque en el caso, por ejemplo, de la mujer que da su consentimiento válido para el trato sexual con su pareja, listo. Entonces, se llegaría más o menos a afirmar que el comportamiento sería típico, solamente que no sería culpable porque la mujer, no sería antijurídico porque la mujer dio su consentimiento válido. Lo que es absurdo, ¿no? El consentimiento válido es fundamental para efectos de la realización del tipo, no para efectos de afirmar la tipicidad y luego ingresar recién al plano de la antijuricidad. No, el razonamiento no se presenta de esa manera, ¿no? Por eso es que este artículo 10 es fundamental. O en el caso, por ejemplo, de la sustracción de un bien, del hurto, ¿no? Estamos ante un supuesto de hurto y el sujeto activo sustrae de la esfera de dominio del agraviado un determinado bien mueble, ¿bien? Entonces, diríamos, sí, lo sustrajo, se apoderó y lo tiene en su inmueble, pero resulta que hay un consentimiento válido. Este consentimiento válido recién operaría a nivel de la antijuricidad como una causa de justificación, lo que parecería absurdo. Si alguien me dice, sabes, puedes tomar de mi casa, puedes ir, tomar tu computadora, mi computadora, y te lo llevas, no hay ningún problema. Lo vas a sustraer de la esfera de dominio y te lo obsequio, no hay ningún problema. Estoy realizando todos los elementos del tipo. Pero lo que está faltando es la afectación del bien jurídico, que, si se percatan ustedes, es que en este caso yo di el consentimiento para que se lleve la computadora y pase a integrar parte del patrimonio del sujeto activo. ¿Cómo así podríamos nosotros señalar que en ese caso el consentimiento válido vendría a ser una causa de justificación? Tendríamos que afirmar en todo caso que esa persona habría cometido un hecho típico, solamente que aparecería como un permiso el consentimiento válido. Y el razonamiento es completamente asistemático. Por tanto, es poco defendible considerar que el consentimiento válido del agraviado sea un supuesto de causa de justificación, cuando en realidad, pues, conforme hemos indicado, se trata de una causa de atipicidad. Bien, doctores, voy a avanzar un poquito más. El doctor Néstor Quispe, pero para efectos por lo menos de concluir el listado y no hay ningún problema. Estamos ya nos a conversar sobre este tema. Pasemos ahora al tercer filtro analítico de la antijuricidad. Y acá entramos a hablar, doctor Néstor Quispe, no se preocupe, vamos, si fuera posible, lo va incluso por el Messenger, presentando la pregunta para efectos de que al momento de que demos las respuestas no haya ningún problema. Faltando 15 minutos para concluir, no hay ningún problema, vamos a avanzar bastante con estas preguntas. Vamos a hablar de la conducta. Hemos encontrado un supuesto de ausencia de conducta, que está relacionado con la fuerza física irresistible interna, artículo 20, numeral 6. Hemos hablado ahora de la tipicidad, el adjetivo valorativo de tipicidad, que hace referencia al consentimiento válido respecto de aquellos bienes jurídicos disponibles, y cómo en el caso de que exista un consentimiento válido, simplemente no realice el tipo penal. Entramos a hablar ahora de la antijuricidad, el aspecto negativo, la faz negativa de la teoría del delito en la antijuricidad, que viene a ser la causa de justificación. Y un prototipo de una causa de justificación es la legítima defensa. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A, agresión ilegítima. B, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.
En primer lugar, la agresión debe ser por parte del agraviado, quien es muerto, ¿no? Agrede. Es una agresión ilegítima, pretende matar, ¿no? El otro supuesto es la falta de provocación, que yo no haya provocado esa agresión, la falta de provocación suficiente de quien va a ejercitar esa defensa, ¿no? Esa defensa. Y luego, hasta acá no hay mayor problema, porque en esto todos estamos conformes. ¿Dónde aparecen los problemas? Es en el literal B de este artículo 20, numeral 3. Artículo 20, numeral 3. Dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿Listo? No se trata solamente de una necesidad, se requiere que ésta sea racional. Y un ejemplo docente que se difunde en todos los textos es del paralítico, ¿cierto? Paralítico no puede desplazarse, pero sí tiene movimiento de las manos, que tiene su huerto con frutales, y ve como un adolescente de unos 14 años trepa uno de sus árboles con los mejores frutos y comienza a sacar manzanas. Este anciano paralítico lo único que tiene para evitar cualquier robo es una escopeta al lado. Y este anciano, ¿cierto?, toma la escopeta y dispara contra este adolescente, causándole la muerte. Hay una agresión ilegítima, sí, no hay duda. Ha ingresado a esa esfera de dominio que viene a ser el fundo o el huerto del anciano. Hay una agresión ilegítima. Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. También, ¿cierto? El anciano no es quien motivó para que este adolescente muerto, pues, ingrese a su domicilio a sustraer los manzanos, ¿no? Hay necesidad, ¿cierto? De defensa, sí hay necesidad. Sí hay necesidad. Eso no hay duda. Pero vean lo que está con rojo, dice necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. ¿Es racional el empleo de un arma para evitar, para matar a una persona para evitar el robo de las manzanas? Porque lo que tenemos que hacer, luego vamos a ver a propósito de un acuerdo plenario 5/2019, que pues toma en sus bases los problemas de la ponderación que se debe considerar en la antijuridicidad. Va a ser muy importante que veamos eso, donde se aprecia claramente los criterios ponderativos que deben considerar los jueces en ese plan. ¿Era racional? Y no me voy al tema de que le hubiera disparado a los pies o a las piernas, no. Si el uso de esa arma era racional para evitar la sustracción de los manzanos, definitivamente no es racional, no es racional. Digo esto porque cuando en todos los problemas que se está presentando por la convulsión social que es crítica en nuestro país, pues se ha pretendido afirmar la racionalidad de medios letales para los efectos de evitar la afectación de bienes críticos, y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Lo cierto es que después, como vamos a ver, ni siquiera se trata de una legítima defensa de terceros, sino esto tiene que ver con el numeral 11 del artículo 20, ¿cierto? El empleo de armas que pueden producir resultados letales en el empleo por parte de la policía y por parte de los miembros de la Fuerza Armada. Pero es otra cosa. Nosotros estamos hablando acá solamente de la legítima defensa, ¿no? De la legítima defensa, que es muy distinto en toda esta situación que está presentando el supuesto donde de pronto se tiene a un solo policía rodeado de 20 personas, y emplea el arma, ¿cierto? Porque esas 20 personas están sumamente ofuscadas y van a matarlo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en la forma como estamos recién, tendríamos que ver si la necesidad racional del medio para emplearlo. Los que le rodean no tienen armas, y sin embargo, quien tiene armas es el policía, que va a ser muerto definitivamente, va a ser muerto, lo van a matar. Está clarísimo por la forma como se aproximan con piedras. Este tema es muy importante porque lo que ven que está subrayado dice, se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios. Sería una exageración decir, si los 20 manifestantes vienen con arma y te quieren matar, entonces tú recién policía puedes disparar el arma. No, no. De lo que se trata es más bien de considerar otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor
y los medios de que se disponga para la defensa. Lo único que tiene es su revólver nada más, y las otras personas vienen con palos, con piedras. En ese supuesto específico, es una de las muchas variantes o situaciones críticas que se han presentado, sí estaríamos hablando de un supuesto de legítima defensa. Pero en esas circunstancias específicas, ¿no? El efectivo policial no es el que participó reprimiendo o controlando a las multitudes, sino que era un efectivo policial que había salido de su trabajo y se desplazaba. No hay agresión ilegítima. Él tampoco lo provocó, sino tranquilamente se transitaba y de pronto encuentra a una turba de personas que lo identifican como policía y pretende darle muerte. Y él lo único que tiene es un arma. Necesidad racional del medio empleado, pero siempre considerando ello, ¿no? Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, ¿no? En su lugar, vamos a considerar otras circunstancias. ¿Qué circunstancias? La intensidad y peligrosidad. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de más de 20 personas, provistos de palos y otros medios que pueden causarle la muerte a esta persona. Esta legítima defensa parece supuesto. ¿Cuántos casos de esta situación se habrían presentado a nivel nacional? 1, 2, 3, pero son escasos estos supuestos, ¿no? Los temas que han sido críticos son otros. Y seguimos en la antijudicidad. Acá tenemos otra causa de justificación, que es el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante. Causa de justificación. ¿Estamos hablando de qué? De las exenciones de responsabilidad penal, ¿no? ¿Qué estamos, hasta acá, qué podríamos indicar? Que la teoría del delito, como instrumento valorativo que parte de considerar el sustantivo, acción o conducta típica, antijurídica y culpable, considera justamente todas estas exenciones y los ubica en cada uno de los filtros analíticos. Y es por eso que ahora estamos hablando de otra causa de justificación, que es el estado de necesidad justificante, y lo ubicamos en nuestra sistemática de la teoría del delito a nivel de la antijudicial. Y así tenemos en este artículo 20, numeral 24, el estado de necesidad justificante. Las ideas de siempre, ¿no? Dice, el que ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad, u otro bien jurídico, A ver, esperemos un momento, por favor. Parece que tuvo problemas con su conexión. A ver, doctor, me parece que por un momento se cortó su... Sí, perdón, se ha ido la línea. Listo, doctor, ya le estamos escuchando nuevamente. Voy a ampliar la pantalla. Bien, estábamos haciendo referencia a el estado de necesidad justificante. Y lo que estamos precisando es que en este caso pongamos mucha atención en el tema de la afectación del bien jurídico. Dice, el que ante un peligro actual e insuperable de otro modo, no hay otra forma, ¿sí? Es un estado de necesidad. No nos olvidemos, no hay otra alternativa. Hay un peligro actual e insuperable de otro modo. Porque si hay otra alternativa, entonces no se dispara. Si hay otra alternativa, entonces nos vamos por ese plano. No hay otra alternativa, y es por eso que es la única forma de tutelar ese bien jurídico, ¿no? Pero lo que estaba llamando la atención es que se trata de un peligro actual e insuperable de otro modo que amenace la vida fundamental. Miren ustedes cómo se pone de relevancia este bien jurídico vida, que es el soporte de los otros demás bienes jurídicos. La integridad corporal se refiere a la vida, se refiere a la integridad corporal. La libertad, y hasta acá estamos hablando de 3 bienes jurídicos de importancia. Pero acá se amplía el abanico cuando dice u otro bien jurídico. Por ejemplo, el patrimonio. Por ejemplo, la libertad sexual. Por ejemplo, el honor. Entonces, este tema, hago referencia a esto porque cuando entremos a hablar del estado de necesidad exculpante que se trabaja a nivel del filtro analítico de la culpabilidad, nos percataremos
que no hace referencia a otro bien jurídico, sino solamente a la vida, a la integridad de las personas. Y es que eso, pues, es in extrema ratio, porque ya estamos a nivel de la culpabilidad. Se está afirmando que estamos ante un injusto solamente en ese caso, in extrema ratio, el sujeto no va a ser culpable porque, ¿cierto?, obró en un estado de necesidad donde se encontraban dos bienes jurídicos de igual entidad. Pero en su momento ya trabajaremos con él. Quedémonos solamente con este estado de necesidad justificante, tanto en la idea de la legítima defensa, como en el estado de necesidad justificante, como en las otras exenciones de responsabilidad que no siempre se encuentran en el artículo 20, siempre opera la ponderación de bienes, siempre, la ponderación de bienes. Hay un bien jurídico de mayor entidad y un bien jurídico de menor entidad, o de menor magnitud. O hay dos bienes jurídicos de igual entidad y son las circunstancias las que va a determinar si está ante un injusto o no. Pero acá estamos hablando de bienes jurídicos de mayor o menor entidad. Se justifica destrozar estoy teniendo dificultad con la red, está un poco inestable hoy día. Vamos, continuemos. Hacía referencia a que en este caso estamos hablando siempre de una ponderación, donde pues el bien jurídico o los bienes jurídicos tienen que ser ponderados para ver cómo el bien jurídico que se sacrifica, el bien jurídico que se va a afectar, tiene menor entidad que el bien jurídico que se salva, que se protege. El caso de vida contra el patrimonio. El sicario que persigue al agraviado y el agraviado que con dolo rompe un vitral para ingresar a un inmueble y salvarse el acto homicida del sicario. Listo, el vitral es costoso. El comportamiento de esta persona, si hay una acción, ¿cierto?, es dolosa, ¿cierto?, realiza los elementos del tipo del artículo 105, ¿cierto?, pero entramos a evaluar si es antijurídica, causó daños, para ver si se le va a atribuir este hecho como un delito de daños. Y resulta que el hecho es típico, pero no es injusto. No es injusto, ¿por qué? Porque en la ponderación, vuelvo a reiterar, que se realiza en ese plano, se dice, no, pues, el bien jurídico vida del agraviado tiene mayor entidad que el bien jurídico patrimonio. ¿Correcto? Entonces, en esos casos, pues, opera esto que se denomina estado de necesidad justificante. Es un precepto permisivo, distinto a un estado de necesidad exculpante. Ese es un problema de culpabilidad. Acá estamos hablando de un estado de necesidad justificante que opera como causa de justificación. La literalidad de este inciso es clarísimo. El que ante un peligro actual, el peligro es clarísimo, en el ejemplo del sicario, actual o insuperable de otro modo, no tiene otra forma para evadir al sicario que lo persigue con un arma, ¿no? E insuperable de otro modo, que amenace la vida, en este caso la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho, destroza el vitral, destinado a conjurar dicho peligro, y con ello logra salvar su vida, ¿no?, de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Atento con estos requisitos. 1. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos, estamos hablando de ponderación, de la apreciación de los bienes jurídicos afectados y de la intensidad del peligro que amenaza el bien jurídico, resulta predominante sobre el interés dañado. El bien jurídico protegido, vida, resulta predominante sobre el bien jurídico, patrimonio. Este es el núcleo, la ponderación que se realiza para hablar de un estado de necesidad justificante. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado. Jamás de los jamases vamos a considerar que en el caso de que se esté ante el patrimonio y la vida, nosotros desde una perspectiva valorativa conforme a la Constitución, podamos señalar de que el patrimonio tiene mayor valor que la vida. Alejémonos de los criterios políticos, alejémonos de los criterios del contexto social, sino simplemente hagamos una ponderación. Y es que la vida es un derecho fundamental básico, es un derecho fundamental que es el soporte de otros derechos fundamentales.
¿no? Entonces, esa ponderación parte obviamente no de la particular moralidad crítica que pueda tener el sujeto, no parte de la percepción que pueda tener el fiscal o el juez, en el sentido de decir, oigan, los activos críticos tienen mayor entidad o tienen mayor magnitud que la vida de estas personas. No, no es así, ¿no? Esta apreciación se realiza desde la Constitución y es suficiente ver en la Constitución la prevalencia que se da al derecho a la vida, un bien jurídico básico, un bien jurídico fundamental. De tal manera de que es impensable hablar de un estado de necesidad justificante. Maté, disparé a esas personas porque iban a destrozar un muro. No, no, no hay un estado de necesidad justificante. Esto lo digo con énfasis. Probablemente entraremos luego a ver cómo se pueden prestar otros supuestos que eventualmente puedan generar alguna situación para llegar a considerar de que se trata de una causa de justificación. Pero por lo pronto, hemos excluido la legítima defensa, ¿verdad? Claro, es que puede tener su aplicación para pocos casos o uno o dos casos, pero no para todos. Bien, ahora estamos hablando del estado de necesidad justificante y estamos viendo cómo su núcleo viene a ser la ponderación y cómo en el caso de esta ponderación definitivamente la vida, ¿cierto? Es lo fundamental y esta es una interpretación conforme a la Constitución, no es una interpretación desde la particular moralidad crítica de alguna persona que diga, no, pero en estos casos yo considero o valoro que pues estos bienes, estos activos críticos tienen más importancia que la vida de esta persona, por ejemplo, ¿no? Eso no es una interpretación conforme a criterios políticos, no es una interpretación conforme a criterios sociales, es una interpretación conforme a lo que estamos leyendo en el artículo. ¿Cuál de los dos bienes jurídicos tienen mayor entidad? No hay duda, la vida. Y luego dice, cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro, tiene que ser un medio, pues, adecuado. Es decir, si se va a reprimir este tema, a ver, veamos el caso de esta persona que está siendo perseguida por un sicario para que le den muerte, y esta persona lo que hace es, pues, empujar a un menor, ¿cierto? O a una persona para que a él le caigan las balas y él se salve de la muerte de esta persona. No, tiene que ser un medio adecuado. Pero es que en este caso, si no colocaba a esa persona como una suerte de soporte para que no me caigan las balas, entonces, pues yo moría. Cuidado. Esa no es un estado de necesidad justificante. En cualquier caso, en el ejemplo, estaríamos hablando de un estado de necesidad exculpante, objeto de discusión, pero no estamos hablando de un estado de necesidad justificante de ninguna manera, porque, como ven ustedes, en ese caso, el medio no era el adecuado, ¿cierto?, para vencer el peligro, ¿no? Y está afectando la vida de otra persona. Bien. Estamos a nivel de la antijuricidad. Estamos hablando de una causa de justificación. Estamos hablando del estado de necesidad justificante. Sigamos. Tenemos acá otra causa de justificación. Ya entramos un poco al plano de lo que sí es bastante criticable, debatible también, por cierto. Junto con este artículo 20, numeral 8, encontramos el numeral 11 o inciso 11, que según el maestro fallecido Felipe Villavicencio, pues, afirma que era innecesario. ¿Qué señala este artículo 8? Dice, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El que obra por disposición de la ley. Listo, la ley. Correcto. En cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. Dos incisos que deben ser objeto siempre de una valoración restrictiva. Luego lo vamos a ver cuando hagamos una breve presentación de este Acuerdo Plenario 5/2019. En primer lugar, esta causa de justificación nos hace ver o nos presenta algo que en sesiones anteriores habíamos señalado, que las causas de justificación se encuentran en cualquier parte del ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico.
Las causas de justificación, no todas están previstas como exención de responsabilidad en el artículo 20. Hicimos referencia hace tiempo, por ejemplo, al derecho de retención, que se encuentra en el Código Civil. Hicimos referencia a la defensa extrajudicial de la posesión, que se encuentra en el Código Civil. Pero cuando hablamos del cumplimiento de un deber, esto nos obliga necesariamente a remitirnos a la base normativa, el que obra por disposición de la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿No? La ley orgánica del Poder Judicial, con las atribuciones que tienen los secretarios o los asistentes para eventualmente realizar embargos. En cumplimiento de un deber, los efectivos policiales cuando realizan labores de disuasión o de control de multitudes, o en el ejercicio legítimo de un derecho. Quedémonos solamente con lo que aparece en cumplimiento de un deber. Lo primero que tenemos que señalar, por favor, y con fuerte énfasis en esto, es que no nos quedemos solamente en el término en cumplimiento de un deber, sino que estamos ante una causa de justificación como una suerte de tipo permisivo en blanco. Tipo permisivo en blanco. ¿Qué significa esto? Que la base normativa, el vínculo normativo, ese precepto permisivo lo tenemos que encontrar en alguna parte del ordenamiento jurídico. Y como vemos, el uso de la fuerza pública está regulado. Tenemos un decreto legislativo, ¿cierto? Tenemos un decreto supremo que lo pauta, tenemos otra normativa que vincula a los policías a efectos de trabajar o operar conforme a los derechos humanos, es decir, tenemos toda una base normativa. Así que tengamos mucho cuidado en esto cuando se hace referencia al cumplimiento de un deber, y creemos que el cumplimiento de un deber no los imaginamos, o es una suerte de deber supralegal, que para la tranquilidad de los citadinos, en el sentido de que no se trata de cumplimiento de un deber nada más, no. Los deberes están pautados normativamente. Los deberes aparecen previstos en norma. Así que los deberes no son pretorianos. Los deberes no son construcciones de fiscalía. No, los deberes son legales. Los deberes son legales. Por eso empieza al inicio, que dice, el que obra por disposición de la ley. Eso dice, el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho. Pero quedémonos con el cumplimiento de un deber. En buena cuenta, tipos permisivos en blanco. Tipos permisivos que para que puedan ser completados requieren necesariamente ir a la ley, ¿cierto? Al decreto legislativo que regula el problema, el ejercicio de la fuerza pública, el ejercicio de la fuerza pública, ¿no? Bien, luego, o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. ¿Cuál es el problema que se presenta con relación a estas causas de justificación? Nosotros lo hemos ubicado como causa de justificación porque acá sí tenemos que apelar a la tradición, ¿no? A la predominancia dogmática de esto. Porque resulta que, por lo menos, esto está en cuestión en el sentido de que el cumplimiento de un deber, por disposición de la ley, o el ejercicio de un derecho, no deberían ser problemas que se trabajen a nivel de la antijuridicidad, como su fase negativa y como causa de justificación, sino que debería verse a nivel del orden normativo, no del orden jurídico, sino del orden normativo, y que sería un problema de tipicidad, porque se plantea que el hecho de que un secretario judicial realice un embargo, pues se afirma que siempre esta persona estaría realizando un hecho típico, prohibido, solamente que como está ejercitando su oficio, ¿cierto? Por orden del autor, en este caso el 9, por orden de una obligatoria de la autoridad competente, el juez, entonces vendría a ser una suerte de causa de justificación, pero su comportamiento siempre estaría desvalorado porque estaría prohibido. Y el problema que se plantea, ¿en realidad está prohibido que los señores secretarios puedan realizar un embargo?
No, no está prohibido, por lo contrario está ordenado. Si eso está ordenado, entonces esa aparente antinomia tiene que ser resuelta a nivel de la tipicidad, no a nivel de la antijuricidad. Por eso es que la propuesta que plantea el profesor Zaffaroni es que estos dos supuestos son problemas de culpabilidad y desarrolla algo muy importante. Desarrolla el problema, un término para resolver estos problemas que es la tipicidad conglobante. Y cuando se plantea este problema de la tipicidad conglobante, reconduce estas causas de justificación que estamos acá lo reconduce al nivel de la tipicidad. Pero, reitero, esto no es pacífico, ¿no? Nosotros, por tradición, para efectos de tener una presentación no tan compleja, lo ubicamos a nivel de la antijuricidad, donde sí hemos puesto reparos es con respecto de la causa del consentimiento válido, no como causa de justificación, sino como un supuesto de atipicidad. ¿Por qué? Por su relación directa con la afectación del bien jurídico. Acá estamos hablando del cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, ¿no? El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ¿no? Bien, pero acá ya tenemos varios problemas, muchos problemas, porque el artículo 20, numeral 11, regula, ahora sí, una causa de justificación, el cumplimiento de un deber especial. ¿Especial por qué? Porque sería una causa de justificación vinculada al cumplimiento del deber por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Con cargo a que sobre esto vamos a regresar con ese acuerdo plenario 5/2019, avancemos un poco sobre ese tema. Dice, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte. La crítica que hace el profesor Felipe Villavicencio, que hizo en su momento, era que este artículo era innecesario, porque en buena cuenta viene a ser una especie de esa causa de justificación que vendría a ser el cumplimiento de un deber. Y el cumplimiento de un deber, definitivamente, en este caso especial, que corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pues está pautado, está acotado por normativa, ¿cierto?, que regula los deberes de la Policía Nacional. De tal manera que todas aquellas apreciaciones que habíamos hecho con relación al cumplimiento de un deber, mutatis mutandi, se aplica a este numeral 11, ¿no? Acá, este inciso se ha pretendido darle una suerte de, y en el acuerdo plenario dice, ¿no?, licencia para matar. No, no es ninguna licencia para matar. Por lo contrario, esto debe ser interpretado de una manera más específica. Rápidamente, señores, porque si no, no nos va a alcanzar tiempo. Conducta típica antijurídica, la fase negativa, causa de un supuesto de ausencia de conducta, supuesto de ausencia de tipicidad, supuesto o fase negativa, causas de justificación, y pasamos a la culpabilidad. A nivel de la culpabilidad, encontramos tres estratos. Uno que está referido a la imputabilidad, otro que está referido a la comprensión de la antijuricidad, y finalmente la posibilidad de autodeterminarse conforme a esa comprensión. Pero directamente entremos a la culpabilidad en una presentación esquemática simple. Culpabilidad. Artículo 20. Inimputabilidad. Está exento de responsabilidad, 1, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Este inciso 1 del artículo 20, en realidad, es bastante sintético y tiene varios aspectos que pues excederían lo que podríamos trabajar. Pero vamos solamente a referir algunos aspectos fundamentales para que se comprenda esta causa de exculpación que viene a ser la inimputabilidad. Se parte en primer lugar
de que realizado el injusto, si hay acción o conducta, si es típica, si es antijurídica, pero, y por tanto se ha configurado un injusto, entonces entramos al plano de si es culpable. Este injusto es culpable o no es culpable. Porque sí mató y la conducta de esa persona colisionó con todo el ordenamiento jurídico. No solamente colisionó con el orden normativo, sino con todo el ordenamiento jurídico. Ahora de lo que se trata de ver si le podemos reprochar a esta persona, reproche normativo, le podemos reprochar a esta persona el haber configurado ese injusto, le podemos reprochar o no le podemos reprochar. Cuando un Estado, ¿cierto?, racionalmente puede reprochar a una persona el haber realizado el injusto. Y el primer supuesto es la imputabilidad. ¿Qué supone la imputabilidad? Que el sujeto tenga capacidad de motivarse en un mensaje normativo. Nos ubicamos en un escenario, ¿cierto?, donde el Estado es el emisor de normas y el ciudadano es el receptor de esas normas, y el sujeto tiene que tener la capacidad para motivarse en ese mensaje normativo. El Estado le dice, no mates, y ese mensaje normativo hace sentido en el sujeto, ¿cierto? Y esta persona se motiva en la norma y es por eso que no mata. Pero vean ustedes que hay una suerte de diálogo, de comunicación entre el Estado y el sujeto. Para que podamos afirmar que este sujeto es imputable, este tiene que tener esa capacidad de poder entender o comprender ese mensaje normativo. Pero ¿qué pasa cuando de pronto esa comunicación es trunca por algún problema de anomalía psíquica? No puede comprender, esta persona es un orate, es una persona que tiene una anomalía psíquica, que está tirando piedra por la calle, ¿no? No comprende, ¿no? No comprende. Una cosa es conocer y otra cosa es la comprensión. No comprende, está realizando un injusto. No comprende el carácter criminal de su acto, ¿no? Por la anomalía psíquica. O grave alteración de la conciencia. Grave alteración de la conciencia. Ese mensaje normativo, en ese escenario de comunicación entre el Estado y el individuo, ha sido afectado por una situación de coyuntura, situacional. El sujeto, pues por una situación vivencial, tuvo una especie de cortocircuito, se focalizó su conciencia y no puede comprender el carácter criminal de su acto. Ingresa a su inmueble y encuentra que un sujeto está violentando a su menor hija. Sufre una grave alteración de la conciencia. No existe esa posibilidad de comprender el carácter delictual. Recién él toma conciencia cuando está en la comisaría enmarrocado y con la ropa ensangrentada, pues dio muerte al sujeto que estaba atentando la integridad sexual de su menor hija. Grave alteración de la conciencia. Claro, con esa grave alteración de la conciencia se cortó la posibilidad de ese mensaje comunicativo. Se obturó esa posibilidad, era inimputable. El anómalo psíquico es inimputable, claro, pero acá, por esa situación muy crítica, es que él incurre en esa grave alteración de la conciencia. Pero no solamente tendremos ese plano, sino que veamos cómo esa grave alteración de la conciencia, pues, puede producirse también por la ingesta de bebidas alcohólicas. Y este tema de la ingesta de bebidas alcohólicas ha dado lugar a que, pues, se encuentren incluso algunas interpretaciones bastante sesgadas con relación a los delitos de agresiones familiares o el delito de feminicidio, ¿no? Donde la ingesta de bebidas alcohólicas opera como una circunstancia agravante. Hay que tener mucho cuidado porque la ingesta de bebidas alcohólicas, el hecho de que una persona se encuentre intoxicada alcohólicamente, tiene grados. Lo encontramos a propósito del delito de conducción en estado de ebriedad. Pero hay un determinado grado, ¿cierto? Un determinado estadio donde esta persona, pues, ya sufre una grave alteración de la conciencia. En tanto, esto no supere esa fase, si no me equivoco, es el tercer periodo, pues, el hecho será típico. Pero una vez típico, claro, opera como una circunstancia agravante. Pero si llega a esa fase donde este sujeto tiene una grave alteración de la conciencia, el hecho será típico, antijurídico, pero va a operar acá la inimputabilidad, porque con esa grave alteración de la conciencia no podía comprender el carácter criminal de su acto. Contra todo lo que digan, señores, por favor, no vengamos acá en el tema, oiga, o sea, todavía esta persona ingirió bebidas alcohólicas y de pronto dio muerte sin comprender el carácter antijurídico. Por favor, ese tema que quede claro, claro. No es que se le esté premiando al sujeto,
No, sino que esta persona ahí, en ese momento, no tenía la posibilidad de comprender lo que estaba haciendo. No estamos hablando de los supuestos en los que la persona se pondría en ese estado para cometer el delito. Se embriaga para matar, se embriaga para darse valor. No, no, estamos hablando de una persona que episódicamente pues ingirió bebidas alcohólicas y que resulta que al momento pues de cometido los hechos no comprendía el carácter criminal, simplemente una suerte de cortocircuito, focalización de la conciencia que le impedía comprender el carácter prohibido, criminal de su acto, el carácter del injusto, ¿no? Estas alteraciones de la conciencia también tienen que ver con el tema de las alteraciones de la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad. Es un tema muy interesante, las alteraciones de la percepción, si es un problema de culpabilidad o es un problema de tipicidad. Pero no vamos a entrar a ese plano, solamente hago referencia que el sujeto que no conoce lo que está haciendo, el sujeto que cree, ¿cierto?, ingresan sus nietecitos y esta persona saca y lo mata porque piensa que son, pues, unos seres o unos duendes, porque sufre una grave alteración, le dio, pues, en este caso, sufrió una alteración de la percepción por la ingesta de bebidas alcohólicas. Este se va a ser un problema de atipicidad, pero no es un problema de la culpabilidad, pero lo voy a dejar eso por ese lado, porque esa parte, entiéndase bien, que tiene que ver con el conocimiento del sujeto que está matando a una persona. Pero si el sujeto por que sufre alteraciones de la percepción, da muerte a sus nietecitos pensando que eran unos duendes, hay que tener mucho cuidado con ello, porque es un problema de tipicidad. Pero no voy a ingresar más a ello, sino me voy a quedar solamente con el tema de la inimputabilidad. Esa anomalía psíquica, esa grave alteración de la conciencia, debe dar lugar a que el sujeto no pueda comprender el carácter delictuoso de su actuar. No pueda comprender el carácter delictuoso de su actuar. Bien, o para determinarse según esa comprensión. Esto tiene que ver cuando el sujeto sí comprende lo que está haciendo, pero no puede determinarse conforme. Pero lo vamos a dejar eso por este lado, y es un supuesto de inimputabilidad, quedemos no siempre con la idea clara. La imputabilidad es esa capacidad que tiene el sujeto de poder motivarse conforme al mensaje normativo. La inimputabilidad es cuando está cortado, hay una suerte de cortocircuito de ese mensaje normativo, el sujeto no puede comprender el carácter criminal o en las formas como hemos trabajado, ¿no? Y el otro supuesto de inimputabilidad viene a ser el menor de 18 años, ¿no? Este supuesto de inimputabilidad básicamente viene a ser una opción normativa. No vamos a abundar en ello, nos quedamos solamente con el supuesto del artículo 20, numeral 1. Bien. Otro supuesto de exención de responsabilidad está relacionado con los errores de prohibición y errores de comprensión, pero el legislador esto lo regula pues en otros artículos, 14, el 13, si no me equivoco, pero no lo regula acá. Por eso es que la comprensión de la antipublicidad y su faz negativa, que viene a ser el error de prohibición o el error de comprensión, lo dejamos porque la propuesta acá es que solamente veamos esas exenciones de responsabilidad, nada más, esas causas de exención de responsabilidad que regula el artículo 20. Bueno, pero el sujeto puede ser imputable, el sujeto puede comprender el carácter antijurídico de su acto, pero el umbral de autodeterminación está tan reducido que no puede hacer otra cosa. Mato o muero. Estamos en el ejemplo de la famosa tabla, o ese pequeño bote que solamente soporta mi peso, no soporta el peso de la otra persona que se salvó del naufragio junto conmigo. Si no lo mato, nos hundimos los dos y morimos los dos. Si lo mato, me salvo. Yo soy imputable. Yo comprendo que dar muerte a esa persona está prohibido. Y lo arrojo del bote. Mi conducta, hay una acción, obviamente, ¿cierto? Voluntariamente estoy empujando a esta persona. Es típica, es antijurídica, y entramos a nivel de la culpabilidad, sí, soy imputable, pero resulta que el umbral de autodeterminación, ese umbral de libertad que tengo ha sido reducida tan al mínimo que no tengo otra opción. Y es por eso que lo arrojo del bote y muero. Es una causa de exculpación. Es una causa de exculpación. Perdón, estoy hablando del... perdón, acá hay un lapsus tremendo. Que me pasé esta parte del... Estoy comentando el artículo 20.
el artículo 20. Es una causa de exculpación. Lo que estamos viendo era el miedo insuperable, pero lo que estaba proyectando es esta. Causa de exculpación. Está mal acá, de inimputabilidad, viene a ser el estado de necesidad exculpante. Estado de necesidad exculpante. Artículo 20. El que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, reparen ustedes lo que les decía hace rato, no dice otro medio, otro bien jurídico, sino se queda solamente con los tres, la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación, el ejemplo que estamos proponiendo de la balsa, ¿cierto?, donde no soporta, es un estado de necesidad exculpante, es una causa de exculpación. Se ha quedado acá pegado el tema de la inimputabilidad, no es inimputabilidad, por favor, nos quedamos acá simplemente con un estado de necesidad exculpante. No hay posibilidad de autodeterminarse conforme a derecho. Mi conducta es típica, vuelvo a reiterar, es antijurídica. Soy imputable porque comprendo que lo que voy a hacer está prohibido. Pero el umbral de autodeterminación de mi libertad está reducida al mínimo. Mato o muero. Otro ejemplo que podría graficar de mejor manera. Un sujeto me apunta y me dice, yo tengo otro revólver, ¿cierto? Pero mi umbral de autodeterminación está tan reducido al mínimo que me dice, si no disparas, te disparo. Dispara. No tengo otra opción. Y disparo y mato. Realicé el comportamiento típico, antijurídico, soy imputable, pero sin embargo mi autodeterminación estaba reducida a cero, de tal manera que si no mataba, simplemente me mataba. Es un supuesto de una causa de exculpación, un estado de necesidad exculpante, cuando el umbral de autodeterminación se reduce al mínimo. Es interesante el último párrafo de este inciso 5, cuando dice: no procede esta exención si a la gente pudo exigírseles que aceptase o soportase el peligro, ¿no? Es otra cosa. Cuando estamos en el caso de los bomberos, cuando estamos en un supuesto donde las personas, ¿cierto?, han asumido una posición de garante por razón de sus labores, y es por eso que esta persona no puede decir yo simplemente moría él, o no obstante que yo tenía esa función, ¿no? Y en ese caso jamás esta persona podría plantear una causa de exculpación, un estado de necesidad exculpante, ¿no? El capitán es el último en abandonar el barco. Y regresemos a este tema, que también es otro supuesto de reducción de autodeterminación. El sujeto sabe que su comportamiento es típico, que su comportamiento es antijurídico, es imputable, pero el miedo insuperable reduce al mínimo el umbral de autodeterminación que mata, ¿no? Entonces, estos son los supuestos, estas son las causas de exculpación, perdón, estas son las causas de exención de responsabilidad presentadas así, grosso modo, pero si ustedes han reparado, no ha sido una cuestión de presentarlos conforme al listado del artículo 20, no, sino como estratos analíticos, a nivel de la conducta, a nivel de la tipicidad, al nivel de la antijuridicial y al nivel de la culpabilidad, ¿no? Vean rápidamente esta revisión para entrar en un pequeño receso y después revisar esa casación que es muy importante, ¿cierto? Vean ustedes, conducta, típica, antijurídica, culpable. Entonces, de esta manera ubicamos cada una de estas causas de exención. Algo adicional respecto de esto que estamos señalando. El artículo 21 hace referencia que si no se configuran alguno de los elementos, entonces, de cualquier precepto permisivo o una causa de exculpación, por lo menos va a servir para disminuir la culpabilidad. En otras palabras, disminuir la pena. Y esto sí tiene que ver con el problema de la determinación de la pena, porque en la forma como lo hemos trabajado nosotros, estas son eximentes completas, como estado de necesidad justificada, perdón, como causa de justificación o como causa de exculpación. Sí, son eximentes completas. Pero cuando no se presenta alguno de los requisitos, entonces van a funcionar como eximentes incompletas. Y si son eximentes incompletas, no es que el hecho de pronto se vaya a suprimir, el juicio de antijuricidad o la culpabilidad, no. Va a operar disminuyendo
bien sea la antipublicidad o bien sea la culpabilidad. Y esto va a tener incidencia en la pena. El problema es que no se trabaja de esa manera, entendiendo siempre los operadores penales la exención completa y no aquellos supuestos donde sí opera fuertemente para efectos de la individualización de la pena esas causas de atenuación, porque si no reparemos cómo se presenta. Causas que eximen, simplemente causa de justificación, legítima defensa. El hecho es típico, pero no es antijurídico, y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando de pronto estamos ante una legítima defensa imperfecta? Atenúa la responsabilidad. Pero atenúa la responsabilidad como circunstancia atenuante privilegiada, no. Entonces, ¿cómo atenúa? Como una causa de disminución de punibilidad. Nuestro código dice causa de atenuación, pero es una causa de disminución de punibilidad. Entiéndase de esa manera. Como causa de disminución de punibilidad que está relacionado necesariamente con uno de los estratos analíticos de la teoría del delito. No estamos hablando de circunstancias. Sería completamente supino considerar que las causas que aparecen en el artículo 20 serían circunstancias de atenuación. No, las circunstancias son distintas. Son aquellas que rodean el hecho. Se puede matar de día, se puede matar de noche, se puede matar de madrugada. Esas son circunstancias. Pueden matar uno, pueden ser dos, pueden ser tres los que matan. Son circunstancias. Puede emplearse un martillo, puede ser una pistola, puede emplearse un combo. Esas son circunstancias. Esas circunstancias están reguladas en el artículo 46. Acá, cuando hacemos referencia al artículo 20, estas son, ¿sí?, causas de disminución de punibilidad. Aparecen reguladas en el listado general en este artículo 20. La pregunta vendría a ser, oiga, ¿y qué pasa con aquellos supuestos, esas exenciones de responsabilidad o esas causas de disminución de punibilidad que no aparecen regulados en el artículo 20? Acá no estamos siguiendo solamente lo que dice el artículo 20, pero qué duda cabe, lo vamos a encontrar también en otros dispositivos y fuera del ordenamiento jurídico, como en el caso, por ejemplo, del cumplimiento del deber, relacionado con el empleo de la fuerza pública por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de la policía, ¿no? Entonces, síntesis de esto. Las causas que eximen la responsabilidad penal son problemas de teoría del delito. La utilización sistemática de cada una de estas causas nos permite ubicar supuestos de atipicidad, supuestos de ausencia de acción, supuestos de atipicidad, supuestos de causa de justificación, supuestos de causa de exculpación. ¿De qué manera relacionamos esto con el Código Procesal Penal? Muy simple. 344.2, literal A, ¿cierto? A propósito de aquellos supuestos para los efectos del sobreseimiento. Bien. Pero ¿cuál es la otra bondad de trabajar sistemáticamente con estas causas que eximen la responsabilidad? Que cuando no se cumplen acabadamente, fundamentalmente las causas de justificación y las causas de exculpación, entonces hablamos de unas causas que atenúan la responsabilidad penal. ¿Correcto? Bien, doctores, vamos a tener un pequeño descanso de unos 5 minutos y regresamos. Bien, habíamos señalado que íbamos a trabajar con un acuerdo plenario que desarrolla una de las causas de justificación, no polémicas, sino por lo menos de las actuales, y que creo que es muy necesario su reflexión porque pareciera que se hubiera trabajado sobre los aspectos críticos que tenemos, pero es bueno ubicarlo en su contexto para ver cómo así, desde una perspectiva fría, pues se desarrolla este acuerdo plenario. Recuerden ustedes el caso de un efectivo policial que disparó por la espalda a un presunto sujeto que había realizado un delito de robo y le causó la muerte, y el juez ordenó prisión preventiva. Bueno, eso generó bastante debate en su momento, básicamente por el impacto que generó en la población, en el sentido de que no era posible que a una persona que esté cumpliendo con su deber se le impusiese una prisión preventiva. Incluso, pues, miembros del cuerpo jurídico de la policía entraron a debatir el tema y a considerar de que, pues, esto suponía un cumplimiento de un deber. La Corte Suprema tuvo que llevar adelante este acuerdo plenario para ver cuáles son los límites que tiene esta causa de justificación. Lo aborda como causa de justificación. Ya hemos indicado que no vamos a entrar a discutir si se trata de una
de un supuesto de atipicidad, sino como causa de justificación. Este acuerdo plenario, y lo voy a ampliar para que todos puedan acceder a su lectura, es el 5/2019. Y en efecto, plantea como problema la actuación policial y el problema justamente de la extensión de responsabilidad penal. En otras palabras, está planteando el problema del cumplimiento de un deber. Dos cosas en cuestión, no nos olvidemos, artículo 20, numeral 8 y el numeral 11, ¿no? El numeral 11 es el que se adicionó, pero como los dogmáticos plantean, no era necesario porque era suficiente el artículo 8 porque estamos hablando del cumplimiento de un deber, ¿no? Entonces, este acuerdo plenario del 10 de septiembre del 2019 plantea varios temas muy importantes. Acá tenemos el numeral 11, el artículo 20 del Código Penal. Se estableció que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su deber, ojo, en cumplimiento de su deber constitucional, bueno, es deber finalmente, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte, esté exento de responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el dispositivo y esto es lo que lleva justamente a su debate, ¿no? Las posturas se presentaron más desde la perspectiva de los profanos en el derecho penal con relación a los propios dogmáticos. Con relación a los dogmáticos no hubo mayor desacuerdo, ¿no? Pero es importante siempre ver este tema de la ponderación de bienes, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de la legítima defensa, habíamos hablado de ponderación, que cuando hablamos del estado de necesidad justificante de ponderación, ¿no? De consideración de cuál de los bienes jurídicos tiene mayor entidad. Pero es importante siempre ver que la ponderación es el método con las cuales evaluamos si se ha configurado o no esa causa de justificación, y específicamente en el caso, el cumplimiento de un deber. Dice, sobre el fundamento esencial de las causas de justificación, reparen lo que nos dice el maestro Luzón Peña, que eliminan la antijuricidad de la conducta, Luzón Peña considera que se defiende la ponderación de intereses o el interés preponderante. Sí, lo que estamos señalando, ¿no? Es una cuestión de ponderación. Se manifiesta de manera clara en la legítima defensa, se manifiesta de manera clara en el estado de necesidad justificante, y que luego cabe en las otras causas de justificación, siempre vamos a ver de una suerte de ponderación de intereses, ponderación de magnitudes de los bienes jurídicos, de entidad del bien jurídico. Por tanto, en todas las causas de justificación se permite la lesión de un interés o bien jurídico, ¿no? Porque entra en conflicto con otros intereses superiores, bienes jurídicos de mayor trascendencia. Siempre este tema de cuál es el bien jurídico o interés que tiene prevalencia o mayor trascendencia que la otra, vuelvo a reiterar, no es una opción crítica de nosotros, sino es una opción de la Constitución, de dar preponderancia a la vida, a la integridad, a la libertad con relación a otros bienes. Tendría que presentarse una situación muy especial para que en este caso, vida con vida, integridad física con integridad física, tenga que ver cómo se realiza ponderación. Pero es un tema de ponderación de bienes. Sugaldia Espinar dice que señalan que las causas de justificación son autorizaciones o mandatos legales para realizar conductas típicas. ¿Listo? Sí, mata, pero en legítima defensa, así más o menos, es decir, le está permitiendo permiso del ordenamiento jurídico para realizar la conducta típica, ¿no? Que opera sobre la base de la dignidad. Está prohibido matar, salvo que, así es, está prohibido matar, está prohibido dañar, está prohibido, salvo que, regla, excepción. La excepción tiene que ser la causa de justificación, puesto que la regla general es que una conducta típica siempre es antijurídica. Cuando no concurre en la justificación es ratio cognoscendi de antijuricidad, a menos que concurra esta causa de justificación de manera adecuada. Bueno, ponderación y este tema que es muy importante, ¿no? El ejercicio legítimo de un derecho a su conducta será lista si implica una grave atentado a la dignidad de la persona, por lo que es necesario interpretar. Acá viene el problema. Ya este acuerdo plenario, ya la Judicatura Suprema ha sentado cierta posición respecto de esta causa de disminución, esta causa de extensión de responsabilidad. Dice, es necesario interpretar restrictivamente este eximente de responsabilidad. No lo estoy diciendo yo, por favor, esto lo dice ya este acuerdo plenario. Y fundarla sobre la base del respeto por la dignidad de la persona. Ya hay necesidad de difundir esto porque
Desde ahora se está alertando que cómo así tendría que considerarse este cumplimiento de un deber, ¿cierto? Cuando de pronto resulta que en situaciones críticas no se piensa sobre lo que ya en frío razonó la Corte Suprema en el 2019. Esta causa de justificación del cumplimiento de un deber, esta causa de justificación, regresemos, de que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía en cumplimiento de un deber debe ser interpretada restrictivamente. Lo dice este acuerdo plenario. Siendo así, el requisito general para la actuación al amparo de las facultades públicas exigibles estriba de un lado la competencia material, lo que le corresponde, lo que está en el ámbito, lo que está en su ley, como luego vamos a ver, ¿no? Esto pertenece al funcionario y no puede exceder. Y de otro lado, la facultad coactiva del funcionario debe regirse tanto por el principio de menor lesividad de la intervención. Y es que el uso de la fuerza pública en un Estado democrático de derecho está claramente regulado conforme a la Constitución, conforme a la Convención, y no solamente eso, conforme a los tratados internacionales. Debe regirse tanto por el principio de menor lesividad de la intervención como el de su proporcionalidad como normas fundamentales de un Estado de Derecho. Acá entramos a una propuesta de Cocavila, precisa, lo leo porque es necesario comprender su literalidad. Lo relativo al cumplimiento de un deber como causa de justificación está configurado como norma permiso, sí, como una norma permisiva, una regla permisiva. Ya está claro, la Suprema ha optado por que el cumplimiento de un deber es un problema de causa de justificación y es por eso que dejamos de lado la propuesta saffaroniana y considerar que es un problema de atipicidad. Y acá viene lo fundamental, como una norma permisiva y lo que creo que he gritado toda la noche, de remisión a la normativa extrapenal. Cuando dice cumplimiento de un deber, no vamos a encontrar en el artículo 20 ni en ninguna otra parte del Código Penal cuál es ese deber, sino que nos remitimos a una normativa extrapenal. Y cuidado cuando decimos normativa extrapenal, no estamos hablando a una normativa supralegal, no estamos hablando de causas de justificación supralegales. Causas de justificación por superioridad de la raza aria, causas de justificación por la voluntad del pueblo, causas de justificación pretorianas, no. Son causas de justificación legales, que pueden ser extrapenales. Y en el caso del cumplimiento de un deber, sí es extrapenal. No está en el código, pero está en otra normativa. Pero es legal. Esta normativa extrapenal, no solamente en el caso de la policía, sino en el caso de cumplimiento de un deber de otros funcionarios, servidores públicos, ¿cierto? Son los que legitiman el comportamiento penalmente típico. Por tanto, dice, los problemas surgen cuando se trata de concretar al momento en que se reduce a cero el margen de discrecionalidad en el actuar durante la intervención policial. Tanto es así que es harto conocido que en el empleo de la fuerza pública para el empleo de estas bombas lacrimógenas, está claro que el protocolo señala que los disparos deben ser en elipsis. Los disparadores con el arma, con la escopeta, lanzan en una forma de elipsis de tal manera que estas no pueden ir directamente al cuerpo. Y esto, cuando de pronto por lo menos por lo que se difunde por los medios, aparecen disparos al cuerpo, es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. En forma general lo estoy indicando. Si eso que se aprecia en los videos es probado en un proceso, pues jamás vas a poner un ejercicio, ¿cierto? El cumplimiento de un deber. Porque el deber, como vemos, está pautado, y el cumplimiento de un deber, si tenemos acá colegas policías, lo saben claramente, el disparo tiene que ser en elipsis. Por eso, cuando se trata de los problemas concretos, estoy hablando en este fundamento 6 de este acuerdo plenario, los problemas surgen cuando se trata de concretar al momento en que se reduce a cero el margen de discrecionalidad en el actuar durante la intervención policial. Por ello es importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tengan muy claro los límites cuando se habla del uso de armas de fuego o el uso de otros medios de defensa. Lo repito, por ello es importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
tengan muy en claro los límites cuando se habla del uso de armas de fuego o el uso de otros medios de defensa. En consecuencia, la interpretación de las normas sobre la materia no puede realizarse fuera de los límites señalados. No, es base legal. Extrapenal, sí, pero base legal. La base legal es fundamental para saber si ese cumplimiento de un deber es un cumplimiento legal o ha excedido y ya viene a ser extralegal, en cuyo caso no opera la causa de justificación. No se preocupen, doctores, faltando 15 minutos vamos a entrar acá a conversar, a comentar qué interpretan ustedes de este acuerdo plenario, porque así está claro el tema y no hay más, ¿no? Bien. Sigamos. Siendo así, hace referencia a este eximiente a la responsabilidad penal, en el caso del uso legítimo de la fuerza por la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su deber, nos está mandando a la ley, corresponde analizar los hechos. Acá tenemos justamente la base legal. ¿Cuál es la base legal para hablar de ese cumplimiento de un deber? Es el decreto legislativo 1186. Eso está, se encuentra, es la ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP. El decreto supremo 012-2016, que reglamenta ese decreto legislativo. El reglamento del decreto legislativo 1186, la resolución ministerial 952, que es el manual de derechos humanos aplicados a la función policial del 2018. Es decir, todo está pautado. Y la directiva general 03-2018, directiva que regula el ejercicio de la función fiscal en caso del uso de la fuerza por parte de la PNP. Si tenemos muertos, si tenemos con lesiones graves, cada caso tiene que ser evaluado específicamente y obviamente el tamiz normativo va a ser esta base normativa. Así que fiscales y jueces tendrán que ver si ese acto, no generalizando, cada acto que se aprecie, cada situación que se aprecie, ¿cierto?, ha sido desarrollado conforme a esta normativa. Desde el momento que salga de este corset normativo, entonces el comportamiento será típico, antijurídico y culpable. Así que las cosas están dadas. Acá no hay posibilidad de decir, no, pero yo interpreto porque la ley en estos casos de excepción no debe aplicarse estos decretos. No, señores. Estos decretos, este decreto legislativo, este decreto supremo de reglamento, esta resolución ministerial, la directiva general, se encuentra. Esto ya está señalado por la Corte Suprema. Así es que no es el hecho de que de pronto ahora recién, caramba, si esto era así, y en estado de emergencia esto se morigera. No, esto no se morigera. Por lo contrario, debe ser interpretado en su justo término. El cumplimiento del deber como exención de responsabilidad, numeral 11 del artículo 20, contiene una remisión a la normativa extrapenal. Tal como indica Coca-Vilcar, los problemas se plantean cuando se trata de concretar en qué momento un agente de policía ve reducido a cero el margen de discrecionalidad característico de toda intervención policial. Contrario sensu, ningún policía estará obligado, ni siquiera facultado a torturar a un detenido, incluso cuando ello sea el único modo de salvar la vida. Este mismo acuerdo plenario hace referencia a los tratos crueles e inhumanos. Tendrá que ser evaluado en cada caso concreto, desde incluso ver problemas de la libertad. ¿Hasta qué punto es necesario someter a unas personas afectando la dignidad? No, estoy visualizando, como todos han visualizado, algunas acciones, ¿cierto?, donde evidentemente detenciones masivas habría dado lugar a eso que se denomina tratos crueles e inhumanos. Fundamento 11. Aunque no fue propuesto, por tanto, no es materia de análisis, es preciso señalar que efectivamente en la ciencia penal es un problema si es una causa de tipicidad o una causa de justificación. García Cabero dice, no debe confundirse esta causa de justificación con aquellos casos en los que desde un principio no se genera un riesgo penalmente prohibido, pues en ellos no se presenta una conducta típica justificada, ¿no? Lo que está planteando es que algunos supuestos diferentes, son problemas de tipicidad, que no son causas de justificación. Bueno, a esto se suma Hurtado Pozo, Prados Alderrea, el José Pobis, en el sentido de que este cumplimiento de un deber sería un problema de causa de justificación. Sin embargo, Caro Young plantea que el cumplimiento de un deber no es un problema de justificación, sino es un problema de atipicidad. Y si es un problema de atipicidad, si el comportamiento que se habría realizado cumpliendo el deber conforme a los parámetros normativos, entonces no sería un problema de causa de justificación, sino sería un problema de tipicidad. Pero si bien es cierto no ha sido llevado al pleno, es un tema de opción de dogmática.
El fundamento 8 señala algo muy importante. Dice, el cumplimiento del deber como extensión de responsabilidad, numeral 11 del artículo 20, contiene una remisión a la normativa extrapenal. Estamos repitiendo tal como indica Coca Vila, los problemas se plantean que se trata de concretar. Pasemos rápidamente. García Cabero especifica que mientras el obligado se mantenga dentro de lo que le impone el deber legalmente configurado, su cumplimiento del deber está justificado. Dentro. Se incide en eso. Sugalya expone que una característica común de todos los supuestos contemplados en la causa de justificación en cumplimiento de un deber debe ser la continua remisión a normas jurídicas extrapenales, esas que hace un momento habíamos señalado, a través de las cuales se puede determinar la presencia o no del deber jurídico de la profesión, ¿no? De modo complementario, se promulgó, dice el decreto legislativo 1186, el 16 de agosto del 2015, para regular el uso de la fuerza pública por parte de la PNP. Y que siempre, pues, en los cursos de capacitación respecto al derecho penal, derecho internacional humanitario, se afirma legalidad. Se incide en la legalidad. Tiene que estar en la norma. Necesidad, cuando sea necesario emplear. Y proporcionalidad, es decir, cuando el nivel de la fuerza empleada para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida. Hay toda una escala incluso respecto a las resistencias que plantea. Mientras que el artículo 5 del referido decreto se precisa que sus disposiciones, y esto es lo fundamental, ese dispositivo se interpreta pero conforme a la Constitución. Y la Constitución, ¿qué señala? Prius, vida. Prius, integridad. Y desde esa perspectiva se alumbran los demás derechos. Pero no solamente la Constitución, fundamento 19 de este acuerdo plenario, sino también es las normas de derecho internacional, las normas de derechos humanos reconocidas por el Estado peruano, estamos vinculados a ello, ¿no? Las decisiones de organismos supranacionales, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para funcionarios. O sea, todo ese deber, como ven ustedes, nos remite siempre a la norma extrapenal. Y acá tienen esquemáticamente cómo se presenta. Decreto legislativo 982, 22 de julio del 2007. Incorporación del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, armas en forma reglamentaria. Ley número 30.151, 13 de enero 2014. Modificación del inciso 11 de este artículo u otro medio de defensa. Decreto legislativo 1186. Regula el uso de la fuerza pública por parte de la PNP, reglamento del decreto supremo, bueno, ya tienen la resolución ministerial. Esquemáticamente, para que veamos cómo tenemos ya toda esa base normativa como para ver ese tema. Dice claramente, los efectivos policiales solo podrán utilizar la fuerza y armas de fuego u otros medios que resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro, pues acá no se lee claramente, respetando los límites que establezca la razonabilidad. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tendrán que obrar con moderación y en proporción a la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persigue al mínimo, que se persiguen, tratando de no producir, reducir al mínimo los daños y lesiones. Vean ustedes, dice reducir al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana, de modo que se presente lo antes posible asistencia y servicio. Bueno, no está bien lecturado. Respecto al uso racional de la fuerza, el uso de la fuerza, dado que el monopolio lo tiene la policía, debe ser un uso racional, no un uso irracional. Los efectivos policiales en el desempeño de su labor como funcionarios encargados de hacer cumplir están autorizados, entre otras cosas, a emplear la fuerza y usar armas de fuego. Eso nadie lo discute. El Estado, ¿cierto?, les confía ello, y ellos tienen el monopolio de la fuerza pública, pero pautado, normado. No obstante, aunque estén autorizados a usar la fuerza pública y las armas de fuego, como se señaló previamente en el derecho internacional, existen límites a dichas actuaciones para evitar los excesos y resultados fatales. Todo ello en respeto a la dignidad humana. La legitimación del deber de intervenir usando la fuerza no presupone en modo alguno una agresión ilegítima, en el sentido de que la legítima defensa, lo que está planteando es cuidado con confundir legítima defensa con el cumplimiento de un deber. No. Los efectivos policiales en un estado, cuando en una situación de disolver una manifestación o en todo caso proteger activos, pues lo que están haciendo no es legítima defensa, sino cumpliendo su deber. Esto es muy importante porque hemos visto algunos debates donde se plantea que sería una legítima defensa, pero está claro que una cosa es la legítima defensa y otra cosa es el cumplimiento de un deber.
El personal de la PNP interviene obrando funcionalmente y en cumplimiento de su deber, es decir, en calidad de autoridad con fuerza pública, al contar con un eximente. Pues si se aplica acá se reitera, no se puede invocar la eximente de legítima defensa, sino siempre el cumplimiento de un deber. Rápidamente sobre esto, porque esto, como ven ustedes, es bastante amplio y no quiero estar leyendo en abstracto, sino simplemente ustedes lo van a poder revisar con más amplitud. Y esto tiene que ver justamente con el tema. No existe en el ámbito de la democracia la denominada ley de fuga. Con esto se zanjó el problema. No tengo acá el tema, el 44. Quédense con esto, por favor. Quédense con este comentario. Tal como señala Villavicencio Terreros, la reforma introducida por la ley 30.151 no es una carta en blanco para el uso de la fuerza por parte del funcionario encargado de hacer cumplir la ley. En consecuencia, el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal no constituye una licencia para matar o para lesionar, pues como señala Sugaldia Espinar, el principio de la necesidad de la fuerza opera en dos momentos diferentes. Lo vuelvo a reiterar. Fundamento 44 del Acuerdo Plenario 5/2019, tal como señala Villavicencio Terreros, la reforma introducida a la ley 30.151 no es una carta en blanco para el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En consecuencia, el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal no constituye una licencia para matar o para lesionar. Es un acuerdo plenario y los jueces estamos vinculados a los acuerdos plenarios. Síntesis: el cumplimiento de un deber es un cumplimiento, estamos ante un precepto permisivo en blanco, que obliga a una remisión de normas extrapenales, no extralegales, extrapenales. Y tenemos toda esa base normativa donde se regula las atribuciones que tiene la policía en el uso de la fuerza pública. Segundo punto, no confundamos legítima defensa con el cumplimiento de un deber. Tercer punto, este inciso 11 no es una licencia para matar, sino que por lo contrario obliga a que esa base normativa para el uso de la fuerza pública sea interpretada conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales. Bien, doctores, ahora sí, dispuesto a conversar sobre ustedes, pero dejando de lado los apasionamientos. Esta presentación es meramente técnica, es completamente técnica de acuerdo a las causas de justificación o a esta exención de responsabilidad. Adelante. Muchas gracias, doctor. A los participantes indicarle que levanten la manito y activar su cámara, por favor, para ceder la palabra. Pueden levantar la manito y hacer su consulta. A ver, si hay alguien que quiera hacer su consulta o... A ver, está el doctor Maciel Castro. Adelante, doctor Maciel. Doctora. Doctora. Mi nombre es Mixto. Bueno, tenía una duda. Entiendo que los policías al momento de disparar deben disparar de cierta manera de que no hiera a las personas, pero como usted dijo, cuando están rodeados, y no estoy justificando ningún tipo de acto que cometió la policía durante estas manifestaciones, porque en realidad no me pareció correcto, pero quisiera saber la postura del derecho al respecto. Si está rodeado, hay muchas personas que vienen con piedras, creo que una vez intentaron tomar la comisaría. En fin, si está rodeado y no tiene más opción que disparar para salvar su vida, entonces ahí sí se puede justificar su accionar, o también tendría que abrirle un proceso. Todo desde una perspectiva técnica jurídica, doctora. Si es que, y puse el ejemplo, un efectivo policial, después de haber participado en su trabajo, está retornando a su casa con su arma de reglamento y de pronto es identificado por una turba de personas y lo van a dar muerte. Están con palos, con piedras. Y policía solamente tiene su revólver de reglamento y mata. Es una conducta típica, pero opera una causa de justificación. Por eso les decía al inicio de que vamos a encontrar un conjunto de hechos diferentes, con sus particularidades. Lo malo está en la generalización, que a partir de este ejemplo, de pronto
pretendamos justificar otras acciones como la que usted mismo ha señalado, cuando se han presentado disparos directamente al cuerpo y no en esa forma de elipsis como manda los protocolos para el uso de estas escopetas que disparan las bombas lacrimógenas. Sí, no, mire usted, en ese caso sí sería una legítima defensa y no sería el cumplimiento de un deber. Lo que estamos, y lo más importante, mire usted, es cómo eso nos permite decir, a ver, los dogmáticos, los abogados, debemos hacer esa diferencia clara para de pronto, frente a un ejemplo como tal, decirle al señor, usted me está hablando de una legítima defensa, y lo que estamos hablando acá es incumplimiento de un deber. Ningún policía va a matar de esa turba de 20 personas que se aproximan en cumplimiento de un deber, ¿no? Ese no es un deber, es legítima defensa, ¿cierto? Es muy distinto a los casos que usted mismo ha demarcado como diferentes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. El doctor Néstor, por favor, puede activar su audio, si puede activar su cámara también. A ver, doctor Néstor. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Celis, muy buenas noches. Siempre es un gusto escucharlo y sus comentarios son muy pertinentes en esta situación crítica. Siempre en las redes su opinión de alguna manera guía el sentido de actuar de muchas personas, doctor. La pregunta, doctor, específicamente es sobre lo que estaba hablando cuando el agraviado o la persona permite un hecho en concreto, ¿no? Por ejemplo, en un caso de usurpación, la persona le dice a los asociados, a la comunidad, le dice, bueno, saquen el cerco, les regalo los troncos que están ahí, ya, bueno, ustedes hagan lo que quieran. Y luego, posterior a eso, doctor, salen denunciados por usurpación. En este caso, ¿se podría configurar esta situación de eximiente de responsabilidad, doctor? Muchas gracias. Felicitaciones otra vez. Pero lo primero que vamos a hacer con el bonito ejemplo que ha propuesto el doctor es ubicar con nuestra herramienta, la teoría del delito, si es un problema de tipicidad o es un problema de antijuricidad o culpabilidad. De hecho, es un problema de tipicidad. Y es un problema de tipicidad donde tenemos que partir necesariamente del concepto del bien jurídico. Y nosotros hemos... Esperemos un momento, parece que su conexión de internet, ahí está, ya se está conectando. Doctor, se cortó por un instante. Está bastante bien. Ahora sí, termino. Decía que parte de conceptuar claramente lo que es el bien jurídico, y hemos dicho que es una relación de disponibilidad respecto al objeto material, ¿no? En el caso está clarísimo, el objeto material viene a ser la posesión de un determinado inmueble, y los poseedores, o en todo caso propietarios poseedores, le dicen que pues saquen los troncos o lo que haya, y realizan esa labor. Bueno, hay una disposición, de tal manera que por más que se realice formalmente los elementos del tipo, alteraron linderos, sacaron troncos, realiza los elementos del tipo, formalmente digo, tipo objetivo, tipo subjetivo, pero sin embargo no hay afectación del bien jurídico, porque la afectación del bien jurídico supondría más bien haber realizado eso sin el consentimiento válido de los titulares de esa posesión, ¿no? Sí, es un problema de tipicidad y no es una causa de justificación, de tal manera que el hecho producido como tal no es típico, sería una causa de atipicidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos al doctor Edward. ¿Puede activar su audio, por favor, doctor Edward? Le escuchamos, doctor Edward. Sí, muy buenas noches. Por favor. Para exponer lo siguiente. En el caso de legítima defensa, en el caso de los policías, no debe aplicarse debido a que si en caso el policía está de servicio, solamente hace ejercicio de sus funciones. Muy aparte de ello, el doctor hizo un también en las manifestaciones acerca de los 50 fallecidos en la ciudad. Para destacar que la policía, en su función de policía, tiene un medio. Entonces, para ellos ejercer su función en manifestaciones, tienen un plan de operaciones. Entonces, al realizar estas operaciones, estipulan la cantidad de
personas, como mencionado. También hacen ver los objetos contundentes, letales, hacen labor de investigación. Muy aparte, hay personal terna, civil, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros justificar hoy en día el acto que realizó la policía, obviamente que se, a ver, obviamente que hicieron uso mal de la fuerza, debido a que los policías tienen un plan de operaciones, contando con todo el medio logístico para que puedan actuar de esta manera. Eso sería todo. Muchas gracias. No, cuidado con ello, ¿no? Pueden tener plan de operaciones, pero el que tenga el hecho plan de operaciones no viene a suponer que todos se van a ajustar al plan de operaciones, porque si hay un exceso que sale de lo que normativamente está, o si el propio plan de operaciones no se sujeta a lo que dice la normativa, es obvio, hay responsabilidad. Ese plan de operaciones tiene que estar pautado, sujeto al decreto legislativo, sujeto al reglamento. Si dentro del plan de operaciones de pronto dicen, dispara al cuerpo, cuidado. Las responsabilidades va a ser por el ejecutor y por quien programó ese plan de operaciones. O sea, no porque formalmente hay un plan de operaciones, podemos concluir de que si hay un uso racional de la fuerza. No, que eso tiene que ser hablado caso por caso. Y vamos a ver cómo en muchos seguramente habrá que justificar si dentro del plan de operaciones estaba el disparar a una persona directamente con una bomba lacrimógena, ¿no? Otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Le damos pase al doctor Walter. Doctor Walter, ¿puede activar su audio? Una cuestión. No afirmo ni niego, pero ya está en el tapete el tema de esas balas Dum-Dum. De probarse hipotéticamente las balas Dum-Dum, el uso de balas Dum-Dum, se saben, creo que es de conocimiento claro que esas balas suponen alguna suerte de características para que explosionen dentro y causen mayor lesión. Pregúntense ustedes, si eso aparece en un plan de operaciones, ¿a quién correspondería la responsabilidad? Y de pronto se encuentran proyectiles, no en un cuerpo, sino 2, sino 3, sino 4, sino 5, solamente póngase a pensar si el hecho de tener un plan de operaciones con el uso de ello, o si ello ha sido simplemente una suerte de algún, como se ha pretendido señalar, algún sujeto pues que por ahí utilizó una pistola, pero no es de uno, sino son de 4 personas, ¿no? Entonces, la regularidad tiene que evaluarse en función de caso concreto. El cumplimiento de un deber, ¿cierto? Siempre tiene que configurarse de acuerdo al caso concreto y obviamente con interpretación conforme a la Constitución. Gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, el doctor Walter puede hacer su consulta. Doctor Walter, ¿le escuchamos? Sí, Walter. Bien, ¿me escucha? Sí, doctor, le escuchamos. Ya, ok. Doctor, buenas noches, colega, buenas noches. Estoy escuchando a un colega que habló sobre el plan de operaciones que lo aplica la Policía Nacional para ejercer un cumplimiento en diferentes materias como función política, como elementos de documentos de sustento legal para los operativos. Pero ese plan de operaciones va acompañado de una apreciación de inteligencia, donde determina los puntos críticos de los hechos que probablemente puedan suceder. En función a esto viene mi pregunta, doctor. La Policía Nacional del Perú, en uso de la fuerza y a mérito de la base legal 1186 que usted lo acaba de mencionar, regula el uso de la fuerza como un instrumento legal, que le permite accionar al efectivo policial. Pero ¿qué pasa, doctor? Mi pregunta es, ¿en qué norma está, digamos, los instrumentos que emplea la Policía Nacional? Vayamos a decir, la vara de goma, la munición, los gases, que los usa la policía.
y que, dada la circunstancia que está viviendo el país, se ha visto que la policía ha usado una munición, bombas con municiones pequeñas que son letales, que hacen daño, que lesionan y atentan contra la vida humana. ¿Cuál sería, digamos, la responsabilidad, digamos, penal, no solamente del efectivo que causó ese daño, sino del comando que actuó, que permitió que los efectivos de la Policía Nacional hagan uso de esos instrumentos? Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. No, gracias, doctor. A ver, dos cosas bien claras. Va a ser muy difícil, y eso se vio en el caso de Fujimori y el caso de Barrios Altos, de que en ese plan de operaciones, quien lo haya desarrollado, se plasme, por ejemplo, finalidades necandi, finalidades de matar, disparar al cuerpo. No va a ser difícil, porque obviamente quien ha elaborado el plan de operaciones o quienes han elaborado no se van a poner la soga al cuello. De hecho, si es que se logra apreciar cierta sistematicidad en el uso letal de armas de fuego, y de pronto aparece cierta reiterancia con francotiradores o con personas que de pronto pretenden disuadir con la muerte de algunas personas, y que esto sea una suerte de sistematización, pero que no está protocolizado en un plan de operaciones, de hecho van a responder los hombres de atrás, ¿no? Es decir, no solamente va a responder el ejecutor, sino también van a responder las personas e incluso aquellos que han diseñado toda una política de disuasión, pero que va generando estos efectos colaterales. Felizmente, digo, en el Perú, estos temas de la autoría mediata ya ha sido ampliamente desarrollado, ¿no? El gran problema es que pareciera que no se ha considerado todo esto, todas estas sentencias que ya se han emitido, todos estos acuerdos plenarios, y hay una suerte de pensar que como se encuentran 7 países, 7 departamentos en estado de emergencia, hay una suerte de considerar más bien que ese numeral 11 del artículo 20 es una suerte de licencia para matar. No, no es licencia para matar. De hecho, las consecuencias seguramente a futuro tendrán que evaluarse caso por caso, pero que tenemos ya todo un contexto dogmático, doctrinario, que va a permitir a todos los operadores penales, sean fiscales, jueces, abogados, como para poder enfocar cada caso y someter a un juzgamiento adecuado. Eso seguramente se va a dar con toda fuerza. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Al doctor Miguel le damos pase. ¿Está bien como última pregunta, doctor? El doctor Miguel tiene su... más, doctor. Ya, Adelante. listo, doctor. Doctor Miguel puede activar su audio. Le estamos dando también uso de la palabra a los estudiantes que tienen activo su cámara. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, bueno, 2 puntos. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero como he visto que los colegas que me han antecedido tal vez no tienen el tema un poco claro, bueno, me permito tal vez aclarar unos puntos, ¿no? Primero que nada, la Policía Nacional del Perú, dentro del decreto legislativo 1186, que faculta el uso de la fuerza por parte del personal policial, tiene su reglamento y en ese estipula todo lo concerniente a los medios de policía. Como medios de policía podemos tener, pues, la fuerza potencialmente letal, en este caso las armas de fuego, los agentes químicos, como son los agentes lacrimógenos, y otros medios de policía. Entonces, bueno, en sí la intervención es para aclarar el tema de que no debemos dejarnos guiar por temas, digamos, de falsas noticias o lo que hay en el Facebook, ¿no? Eso de las balas dundun es un tema, digámoslo, que está muy trastocado, ¿no? Y deberíamos ser un poquito más objetivos como abogados y ver, ¿no? Si hubiera una pericia o hubiera un elemento de convicción fehaciente que nos pueda decir que efectivamente la policía ha usado eso, ¿no? Yo le puedo decir que la Policía Nacional de Perú tiene como municiones de calibre 9 milímetros, que son las autorizadas para el uso tanto militar y policial con ojiva perforante, ¿no? Que es lo que se usa de reglamento. Y por otro lado tenemos, bueno, en esta manifestación es la de calibre 12, ¿no? Que son unas municiones que tienen dentro unos proyectiles de goma. Esas son las 2 municiones que se usan, ¿no? Actualmente en este contexto, ¿no? Le hablo sobre este contexto. Entonces, más o menos, bueno, aclarando ese punto, ¿no? De este mito que las balas dunduns, es una situación que digamos que está cayendo en un contexto ya del chisme,
tal vez de la mala información, ¿no? Que no deberíamos de tener nosotros o absorber eso como abogados que somos, ¿no? Por otro lado, lo que le quería decir, en este diplomado hemos llevado en otro curso el tema de la autopuesta en peligro. Y mire, le quería plantear esto como una pregunta. Ahorita estamos viendo las causas de eximente de responsabilidad del artículo 20 de nuestro Código Penal, ¿no? Si bien es cierto, el ejemplo que le quería poner, si una persona, ¿no? Una persona le lanza, bueno, llamémoslo como le llamen, ¿no? Actualmente le pueden decir manifestante, pacífico, violentista o como quieran, ¿no? Pero digamos el objeto gráfico es esto, ¿no? Una persona que le lanza una piedra, un objeto contundente que puede causar la muerte, ojo, o una bomba molotov a un policía, que es una persona, es un humano, no deja de ser humano o no deja de perder los derechos por ser policía, ¿no? Muchas personas piensan que por ser policía, digamos que tienen que aguantar eso, no, no dejan de ser humanos, ojo. Entonces, una persona que le tira una piedra, una bomba molotov a un policía, si bien es cierto, el policía puede usar la fuerza potencialmente letal cuando exista un peligro real e inminente, sea para su vida o para la vida de terceros, ¿no? Lo dice bien claro el decreto legislativo 1186. Entonces, si yo, persona, manifestante pacífico, como quieran llamarle, le lanzo una piedra o una bomba molotov a un policía, esa persona, ese policía, en cumplimiento del decreto legislativo 1186 y en el uso de sus facultades constitucionales, el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, puede usar su fuerza potencialmente letal y responderle a esa persona y restringir del bien legítimo de su derecho, pues, a la vida, ¿no? Pero legalmente. Entonces, como le digo, ¿no? Se puede ver como una causa dentro del artículo 20, ¿no? Porque es en el cumplimiento de la función, en el punto 11, ¿no? La Fuerza Armada y Policía Nacional. ¿Por qué? Porque esta persona lanza una piedra, ¿no? Y el policía, al verse visto, digamos, en riesgo, peligro real inminente de su vida, ha respondido, ¿no? Hasta ese momento estamos dentro del 1186, un tema legal, y lo estamos viendo dentro del artículo 20. Pero, ¿usted cree, y aquí viene la pregunta, que también se podría ver, o se podría ver primero que esta persona se ha puesto en una autopuesta en peligro, o sea, ha ejercido los límites socialmente permitidos de riesgo y se ha puesto en una autopuesta en peligro? ¿Por qué? Porque si yo salgo a manifestar, eso es un riesgo socialmente permitido. Yo sé que me puede pasar muchas cosas, pero desde el momento de que mi marcha pacífica, entre comillas, yo cojo una piedra y se la lanzo a un policía, un acto vandálico, ya estoy quebrantando los límites de riesgo legal, socialmente permitido, ¿no? No sé si me dejo entender. Salir a marchar es un riesgo socialmente permitido, hasta ahí está bien, todo válido. Pero el lanzar una piedra, un objeto contundente a un policía, ¿no cree usted que yo estoy sobrepasando los límites del riesgo socialmente permitido? Y ya me estoy poniendo yo en una autopuesta en peligro, sabiendo que este policía, en uso de sus facultades, puede usar su fuerza potencialmente letal y quitarme la vida. Esa era la pregunta en concreto, doctor. Me parece, doctor Macías, un exceso. En primer lugar, la autopuesta de peligro como criterio de exclusión de imputación objetiva está fuertemente cuestionado y tiene que evaluarse caso por caso. Primero, no olvidemos que no solamente estamos hablando de la vida, sino del derecho a la protesta. Que las cuestiones de que las protestas pueden tener alguna suerte de, que pueden exceder el derecho a la protesta, es claro. Que de pronto llegue una pistola para matar a un policía en la protesta, claro, va a haber una respuesta letal. Pero que venga una piedra y que el policía dispare, es obvio que hay un exceso, eso no es un cumplimiento de un deber, desde ningún punto de vista. Hay otro tema muy importante que usted ha hecho referencia al inicio. Lo que estamos señalando es no solamente la ley, cuidado, la interpretación de la ley por la ley, la interpretación de la ley y los reglamentos, no, esto no corre. Estamos en un Estado constitucional de derecho y la interpretación de todos los dispositivos que regulan el uso de la fuerza pública tienen que realizarse conforme a la Constitución. Eso no cabe duda y conforme a los tratados internacionales. Y en lo posible, más bien, preservar la vida. Cuando ninguneamos el tema de la vida como soporte básico y en lugar siquiera de disparar en los pies y disparar directamente al cuerpo, eso es lo detestable, eso es lo odioso. No podemos, la vida es el bien supremo. Si no, nosotros no tenemos como parámetro vida de policía, vida de manifestante y simplemente la vida desaparece como tal, ya pues dejamos de hablar de un Estado de Derecho, ¿no? Cuando se hace referencia a los criterios de imputación objetiva, como de exclusión de imputación objetiva, de que, bueno, tú te lo buscaste pues porque saliste a manifestar.
Estamos neutralizando primero el tema de decir, toda manifestación tiene que ser así de pacífica, rodeados por los policías, todos con camisitas blancas, y ni grites algo ofensivo, porque eso ya sería incluso una agresión ilegítima. La policía sabe que en el ejercicio de la fuerza pública siempre va a afrontar problemas donde encontremos algunas personas que lancen piedras, pero eso en forma alguna, y lo reitero con fuerza, podría suponer una autopuesta en peligro. Tú te lo buscaste. No, las situaciones de ataques, por ejemplo, a algunos lugares, hay formas, cómo se puede disuadir, pero el empleo de armas de fuego y que van a causar la muerte pues, de las personas, sí, porque de pronto se afirma que ellos se lo buscaron, no me parece un discurso adecuado. Hay un tema muy importante. Una cosa es el deber ser, en la forma como lo ha planteado el colega, como abogados, lo que consideramos que así debe ser, que la policía debe utilizar determinados proyectiles, que la policía tiene todo reglamentado como tal, y otra cosa es la forma como se plasma. Así como, por ejemplo, se indica que pues, la policía solamente utiliza este tipo de proyectil, y sin embargo tenemos muertos, no sabemos si eso sí es cierto o no, de las balas Dundum o lo que sea, eso tendrá que ver, como usted mismo dice, de acuerdo a los elementos de convicción, y tiene que evaluarse caso por caso. Creo que es una situación bien complicada la que atravesamos. Ya hemos sobrepasado la barrera de los 60 muertos. Y esos 60 muertos, en la forma como se presentan, no pueden ser en forma alguna ser considerados simplemente cuestiones de personas que se autopusieron en peligro y donde la policía cumplió el deber. Por lo menos, si esto se va a evaluar caso por caso, tenemos que ver cuáles son aquellas situaciones críticas donde obviamente van a haber responsabilidades, ejecutores materiales y también las personas, y tal vez también encontremos algunos casos excepcionales o generalizados de autopuesta en peligro, donde personas, cierto, con alguna suerte de ataque, pues me imagino, armamento explosivo o cualquier otra, pues ha dado lugar a una reacción como tal de la policía y mata para salvar su vida, en caso de legítima defensa, como habíamos indicado. Pero parece de que las interpretaciones en este momento sesgadas en el sentido de legitimar todo el empleo de la fuerza pública, no. Así como, por ejemplo, también decir que todas las acciones de la policía han sido orientadas con ánimos necantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta de parte del doctor Elmer. Doctor Elmer, ¿puede activar su audio? Muchas gracias. Doctor Mendoza, muy buenas noches. Gusto de verlo y seguirlo. Gracias por los datos. De realidad son bastante importantes para nosotros los abogados en el ejercicio diario. Mi pregunta va a ir un poco más allá ya de los comentarios o las preguntas anteriores de los colegas. Quisiera ya plantearle un poco en el tema probatorio. Tanto el tema de las eximentes de responsabilidad y los atenuantes de responsabilidad, tanto en el 20 y en el 21 del Código Penal, en principio, por mandato constitucional, la carga de la prueba lo tiene el Ministerio Público, ¿correcto? Sin embargo, al plantearse tanto las eximentes y también las atenuantes de responsabilidad penal, en este caso, cabe la posibilidad de que la carga de la prueba se revierta en estos casos. Eso era en todo caso la pregunta, ¿cómo se plantearía? No. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Usted, doctor, es muy interesante porque de pronto se puede considerar, no nos olvidemos que si eventualmente se van a procesar, a efectivos policiales, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, de tal manera que es al Ministerio Público a quien le corresponderá probar, obviamente, la realización del hecho. Es muy distinto, y usted trae a colación un tema que hace tiempo habíamos trabajado con relación a las causas de justificación. En este caso, si hipotéticamente hablando en una situación, el efectivo policial afirma haber cumplido el deber que se le imponía, entonces el cumplimiento de un deber como tal, como causa de justificación,
supone proporciones fácticas, supone probanza de esos hechos, y el cumplimiento de un deber tendrá que ser probado por quien opone, por quien resiste, ¿no? El Ministerio Público será suficiente con que pruebe el hecho típico, a menos que concurra una causa de justificación y la carga de la prueba respecto de las causas de justificación le corresponde, en este caso, al efectivo policial que habría firmado esa causa de justificación. Porque recuerden, en una sesión anterior habíamos trabajado sobre que la afirmación de la tipicidad es ratio cognoscendi de la antijuricidad, a menos que la defensa oponga una hipótesis en el sentido de cumplimiento de un deber. Y con toda seguridad eso se va a debatir, el cumplimiento de un deber. ¿Hubo un cumplimiento de un deber o no? Y para ello se tendrá que saber cuáles son los extremos o la base, el marco normativo, y si esa actuación se adecua o no a lo que señala la Constitución y la ley. Muchas gracias, doctor.